Antes de iniciar, buenas tardes a todos. Para los que no nos conocen, somos AWS Dominicana, un grupo, una comunidad de entusiastas, profesionales y amigos interesados en aprender AWS, manejarlo. Sean todos bienvenidos y libres de unirse. En esta noche de sábado nos acompaña para dar la charla de cómo construir tus data lakes en AWS. Víctor Pérez Pereira. Víctor Pérez Pereira es amigo y cofundador de la comunidad en República Dominicana, AWS. Tiene varios años de experiencia trabajando con AWS y otras soluciones como SAP, Big Data. Trabaja y vive en Panamá y es allá una parte de las personas que dirigen la empresa cibernética, quienes se encargan de brindar estas soluciones. Basado en sus años de experiencia, hoy Víctor nos hablará brevemente de Data Lakes en AWS y dejamos ahora la charla con Víctor para iniciar. Buenas noches a todos. Primeramente, darles las gracias a la comunidad de AWS Dominicana por esta sesión del día de hoy. Gracias a todos, gracias Jorge, Shailin y todos aquellos que hicieron posible la sesión del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de Data Lakes en AWS. Vamos a tener una sesión donde vamos a hablar un poco de la parte teórica, de la parte práctica, y la idea es que tengan como un conocimiento para los que no conocen cómo armar sus data lake o lago de datos en AWS, y también en el caso de las personas que quieran incursionar con el tema de data lake, o las personas que ya han trabajado, cómo lo pueden diseñar o crear. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. Ok. ¿Sí me ven la imagen? Sí, la vemos, Víctor. Listo. Bueno, como les dije, mi nombre es Víctor. Estamos en el AWS User Group Dominicana. Sí partícipe del AWS User Group en Panamá, en El Salvador y bueno, en Dominicana también. Y parte de estos grupos de usuarios, la idea es crear una sinergia de conocimiento continua como comunidad que somos, y realizar los continuos apoyos, sesiones, charlas. Y el objetivo principal de todos nosotros es que tengan un conocimiento nuevo o refuercen el conocimiento que tienen. Yo siempre soy de los partidarios de que para los conocimientos de nube en AWS o en cualquiera, siempre es importante tener algo nuevo que conocer, y las tecnologías en este mundo van cambiando día a día. Por lo que me siento muy contento del día de hoy transmitirle este conocimiento. Va a ser un poco corto comparado con lo complejo que es Data Lake, pero no complejo por la gran cantidad de cosas de configurar. Ya lo vamos a ver que es súper sencillo, sino las diferentes alternativas que tenemos disponibles, que podemos trabajar de acuerdo a nuestras necesidades. Vamos acá. Vamos aquí, ok. De acuerdo, entonces aquí vamos a tener en la agenda del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de qué es un data lake, o lo con la S al final, o lo que es un lago de datos. Vamos a tener algunos escenarios y casos de uso. Vamos a hablar un poco de los servicios de AWS que están presentes para construir ese lago de datos. Y vamos a revisar un poco la consola en AWS para unos esquemas existentes que he preparado para que los puedan ver. Y en este caso para que los puedan ver también, para que se pueda ver en vivo como que es la diferencia a nivel de una actualización de una fuente o un dato, y en este caso también ver que el esquema que preparamos. Nuestro objetivo hoy es obtener un breve conocimiento de las opciones disponibles en AWS para crear nuestro data lake. La idea es que ustedes hoy, con esta presentación, que se las voy a llegar a hacer también, se las voy a enviar a compartir con Jorge. La idea es que con esto tengan las bases para los que no conocen, crear su propio lago de datos. Entonces empezamos. ¿Qué es un data lake? Fíjense que si nosotros vamos a una referencia muy simple, data lake permite almacenar toda su información estructurada y no estructurada de manera centralizada.
Muchos de nosotros hemos tenido que ser programadores, DBA, Solution Architect y varias funciones o roles dentro de nuestras organizaciones o cuando nos formamos como ingenieros, como consultores, como programadores. En el rol que yo cubro, que es consultoría del sistema, los consultores tienen también que tener varias aristas de conocimiento, pero tienen que especializarse en algo. Cuando nosotros nos especializamos en algo, una de las características es que podemos ser un DBA. Y esto es un paradigma que se rompe cuando nosotros construimos un lago de datos. Yo necesariamente no tengo que ser un DBA para poder armar un lago de datos. Y nosotros nos vamos también al tema de cómo podemos o para qué nos sirve a nosotros un lago de datos. Vemos esta imagen que está aquí del lado derecho, que es que simplemente nosotros tradicionalmente trabajamos con un gran data warehouse o lo que conocíamos como un repositorio de datos, donde ese repositorio de datos nosotros le decíamos inteligencia de negocio, hacíamos reportería para hacer algún tipo de predicción, un reporte puntual, y teníamos todo en gran servidor o una gran máquina o en varias máquinas que hacían nuestro gran data warehouse. Pero el tema está en que ese data warehouse cambió. Y lógicamente, ¿por qué cambió? Cambió porque ahora nosotros estamos trabajando con diferentes tipos de datos. Y uno de los que mencionan acá es la parte no estructurada. Quiere decir los datos como NoSQL, como los datos a nivel de SSV, como datos Parker, JSON, TXT, todo aquello que genere un dato que no sea parte tradicional de una estructura como tal de un dato. Entonces, nosotros como nos creamos nuevamente como un lago de datos, al tener ese lago de datos yo puedo interactuar con esas diferentes fuentes y no tengo que estar limitado a tener una fuente tradicional que tiene que estar basada en una estructura SQL, ¿de acuerdo? Eh, Nos sirve bastante de mucha ayuda porque actualmente ahorita tenemos diferentes fuentes y queremos consolidarlas, bien sea en un data warehouse, bien sea en diferentes conexiones que vayamos a tener, pero queremos que siempre esté disponible esa fuente. Y el Data Lake ayuda y colabora y gestiona esta parte. Fíjense que nosotros podemos tener nuestro Data Lake para hacer analítica, machine learning, movimiento de data en tiempo real, ejemplo, las capturas de los clips o lo que le llaman clipstream a nivel de las páginas web. Puedo hacer movimientos entre on-premise, quiere decir que yo puedo tener fuentes de datos en mis oficinas, en mi casa, en mi organización, y a su vez yo puedo trasladar ese lago de datos o hacer esa conexión para unirlo al lago de datos que yo tengo establecido, en este caso, como estamos hablando de AWS, y puedo tener centralizado ese lago. Bien. Si nosotros vamos a un poco las aplicaciones, un poco más a las partes de las diferencias, porque es lo que le mencioné ahorita, vamos un poco más a detalle. Fíjense que por lo menos si yo veo un almacén de datos del lado izquierdo y un lago de datos, fíjense que en el tema de los datos es lo que les mencionaba. Los datos relacionales provienen de sistemas transaccionales de base de datos operativos. En el caso de los lagos de datos, aunado a que también ya tengo el del lado de los datos relacionales, también puedo venir de dispositivos IoT, sistemas web, aplicaciones mobile, redes sociales y aplicaciones corporativas. Muchas de las empresas quieren analizar qué viene un trend topic que en Twitter o simplemente tú tienes una unidad GPS en la cual tú deseas detectar el flujo de datos que va a tener las rutas a nivel de tus camiones o a nivel de tus guaguas. Tú quieres tener toda esa trazabilidad y centralizarla con 2 o 3 fuentes diferentes y en este caso el lago de datos te va a hacer la gestión de poder lograr ese objetivo. En base a los esquemas, tenemos que en el esquema antes no, el almacén de datos tradicional está diseñado con anterioridad por una implementación de almacén de datos con un esquema de escritura. Entonces, fíjense que en este caso, nosotros con el lago de datos vamos a un momento de análisis, un esquema de lectura. Quiere decir que yo puedo tener mis lagos de datos para explorar los datos y no necesariamente tiene que ser escritura. Esto es lo que nosotros tradicionalmente conocemos como los data warehouse, las cuales los data warehouse no necesariamente tienen que ser bases de datos orientadas a alta escritura, porque realmente la versatilidad de las bases de datos a nivel de data warehouse se tratan es a nivel de lectura, y más que todo por la parte analítica, predictiva y gestión que necesitas tener fuerte consistencia de lectura. Precio y desempeño, los resultados de la búsqueda son más costosos de mayor costo, porque ¿qué sucede? Fíjense que en este caso, por lo menos, el precio por desempeño, tradicionalmente estábamos acostumbrados a que los data warehouse nos imaginamos IBM, HP, grandes máquinas o grandes procesadores donde tenía que tener
una gran cantidad de core, cantidad de procesamiento donde tengo que disponer para hacer una evaluación, de ejemplo, un reporte a nivel de analítica. Los resultados de las consultas automáticas se pueden ser más rápidos con almacenes de bajo costo, porque resulta que nosotros en las bases de datos, si nosotros armamos un data warehouse, nosotros tenemos que estar atados, ejemplo, a los datos que vienen o provenientes de un disco duro de una máquina. Entonces yo tengo que tener fuerte IOP, tengo que tener, inclusive sin ni siquiera necesitar escritura, y también necesito gran cantidad de datos. Cuando yo tengo un lago de datos, yo puedo utilizar diferentes formatos que me permitan primero ahorrar costos y ahorrar lo que significa la operación a nivel de archivo. Un ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, es que nosotros podemos utilizar un formato Parquet, que es un formato que se trabaja para, en este caso, para la orientación a nivel de Big Data, pero a nivel de estructura de archivos, donde existe una compresión bastante grande, y esa compresión bastante grande lo que hace es optimizar la búsqueda a nivel de los archivos, y eso me permite simplemente de que yo cuando vaya a buscar ese archivo, yo no tengo que hacer una apertura completa del archivo, sino buscar solo el campo o la tabla o la estructura como tal la que necesito. Y el nivel de compresión estamos hablando de que es casi más del 70%. Quiere decir que si yo tengo un storage de 1 tera, yo puedo aplicar una compresión que me puede llegar hasta el 65 al 75%. ¿De acuerdo? En la calidad de datos, lo que le llamamos como data quality, una de las características que por lo menos en el sector financiero, seguro, y pasa mucho con la parte de salud, es que nosotros tenemos que hacer bastante data quality. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a recibir gran cantidad de datos, pero esos grandes cantidad de datos no le hacemos calidad para evitar duplicaciones, evitar actualizaciones que estén en diferentes bases de datos donde vamos a tener diferentes nombres. Pasa mucho, y me pasó a mí que por lo menos en un centro de salud estaba registrado como Víctor Pérez, en el otro estaba como Víctor Pérez Pereira, y en el otro estaba como Víctor Pereira, y realmente todo estaba atado a mi número de cédula. Eso a nivel de calidad de datos lo que permite es limpiar la data y aplicar lo que es la parte de una lógica más coherente con los datos. Cuando trabajo calidad de datos, los datos seleccionados se detalladamente como una función, como una fuente certera. En este caso, en los lagos de datos, cualquier dato puede estar seleccionado o no. Quiere decir que puede estar o no procesado. Yo cuando trabajo un lago de datos, no necesariamente los datos los puedo tener disponibles en el momento. Quiere decir que yo no tengo que estar en la apertura del archivo o yo no tengo que estar teniendo la gran procesamiento de datos para obtener ese dato. Los usuarios que pueden utilizar en ambas, fíjense que están los analistas empresariales, científicos de datos y desarrollo de datos, pero cuando vamos al lado derecho vemos que aparte de los científicos de datos y los desarrollos de datos, tenemos datos seleccionados, quiere decir que tenemos una cobertura mayor, aun cuando la diferencia no la indica, o nosotros con los lagos de datos podemos hacer muchas cosas. Una de ellas es que en la parte científica de datos yo puedo hacer machine learning, puedo hacer puedo hacer calidad de datos, puedo hacer data max para lo que es para la parte de enmascaramiento y una sinfín de características que con el lago de datos tradicional, con el almacén de datos tradicional no lo puedo hacer. En la parte de análisis, yo puedo hacer generación de informes en lote, inteligencia empresarial, y en el caso del lago de datos yo puedo hacer aprendizaje automático, puedo utilizar SageMaker en el caso del OS o en el caso de otros servicios de nube. Puedo hacer análisis predictivo y aquí es donde va mucho lo que es la parte de los lagos de datos, porque los data lakes yo permito, como conecto la disponibilidad de diferentes fuentes, yo puedo concatenar todo eso y simplemente puedo hacer análisis predictivo más eficiente. Y puedo hacer detección de datos y creación de perfiles. Hay muchos servicios ya que están diseñados para hacer detección a nivel de fraude. En este caso, fraude bancario, fraude de carritos de compras que realmente están procesados con tarjetas de crédito que son fraudulentas. Estos casos con el tema predictivo son muy buenos porque con el lago de datos yo puedo tener diferentes fuentes y al mismo tiempo analizarlas y generar una predicción y puedo prevenir que esa compra se ejecute con una tarjeta que está reportada como un robo o una tarjeta que no pertenece a un patrón. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir, aunque no tengo el chat por acá, pero igual creo que las preguntas las podemos hacer. Aquí tenemos algún diagrama. Estos son unos diagramas que les preparé, aunque ya son un poquito, digamos, con tiempo que los tenía. Fíjense que esto es un data warehouse a nivel de BI. Es un data warehouse como nosotros lo vemos tradicionalmente. Aquí nosotros tenemos este,
tenemos nuestro origen de datos, que en este caso nosotros tenemos lo que es la parte de nuestro centro de datos en on-premise. Quiere decir, imagínense una oficina donde su organización, donde estén trabajando, o inclusive puede ser otra nube donde estén conectados. Y básicamente esta conexión VPN es una conexión segura que se va a conectar desde nuestra fuente y voy a utilizar un servicio de AWS, que en este caso fíjense que tengo aquí la nube ya, que es Database Migration Service. Database Migration Service lo vamos a hablar, inclusive eso es uno de los temas que más vamos a hablar acá. Database Migration Service es un servicio de AWS que se especializa o su característica principal es mover datos. Quiere decir que con Database Migration Service yo puedo migrar y replicar datos de origen hacia destino. Aquí yo estoy utilizando un Redshift, que en este caso es mi Data Warehouse en AWS. En AWS existe un Data Warehouse, la cual se llama, como les mencioné, Redshift, está basado en PostgreSQL, está basado a nivel columnar, es bastante rápido, es uno de los que más se usa para este componente Data Lake, porque Data Lake quiere decir que no es que no vas a utilizar un Data Warehouse, sí puedes usarlo, inclusive en la demostración que vamos a tener lo vamos a ver. Y simplemente estoy replicando datos o estoy sacando datos del origen y la estoy llevando al Redshift con el Database Migration Service y lo puedo exportar o lo puedo consumir desde internet. En este caso pusimos Tableau. Tableau lo puedo conectar con Redshift sin ningún tipo de problema y puedo conectarme a esa fuente de datos y empezar a explorar y generar reportería. Este es un ambiente sencillo, ¿de acuerdo? Este es otro, este creo que es repetido, este es porque le puse aquí YZ porque es cualquiera, este es por una arquitectura de replicación, básicamente es lo mismo. Y en este caso tenemos una arquitectura de Data Warehouse con DMS, y en este caso fíjense que es un poquito más complejo, pero es sencillo. Nosotros acá tenemos en on-premise, tenemos ejemplo, una base de datos en Sybase, en SAP, tenemos una base de datos en SQL Server, una base de datos en MySQL, tenemos diferentes tipos de archivos que pueden ser Excel, CSV y TXT, y tenemos acá una conexión VPN y un servicio de Storage Gateway que me va a colocar los repositorios en S3. S3 es nuestro gran repositorio de objetos en AWS para tener disponibilidad de archivos tratados como objetos. Es altamente escalable, altamente disponible, es un servicio de los componentes serverless que tiene AWS. Con Database Migration Service, yo creo estas fuentes como conectores y simplemente lo que voy a hacer es migrarlos o obtener estas fuentes y migrar lo que yo necesito. Tablas, filas, base de datos enteras, base de datos no enteras. Yo puedo trasladar simplemente una tabla que necesito puntual. Y simplemente los que estoy migrando a Redshift. Tengo un gran servicio, se llama Glue, que nuestro Glue es un servicio de ETL en AWS a nivel de serverless, donde aplico un cambio o una transformación y esto simplemente lo voy a volcar a un S3. Esto es básicamente porque después de la gestión del descubrimiento que yo pueda tener con Glue, Glue trabaja con un servicio que se llama unos crawlers. Los crawlers básicamente lo que hacen es descubrimiento de diferentes tipos de datos y de acuerdo a esos tipos de datos tú puedes aplicar mediante un script una transformación. Entonces, básicamente al colocarlo aquí en S3, yo lo puedo simplemente, después de tratarlo, volverlo a pasar a Redshift. Inclusive aquí las instancias de Redshift son la misma, pero base de datos distintas, porque quiere decir que yo aquí hice mi proceso de ETL, lo pasé a S3 o directamente lo puedo pasar inclusive a Redshift, pero lo más recomendable es desde primero a S3 y después lo llevo a Redshift. Estamos utilizando un servicio que se llama Athena. Athena es un servicio también serverless a nivel de AWS. Está basado a nivel de Hive, que es un HDFS file system a nivel de los principios a nivel de Big Data, que lo que permite con Hive, lo que permite Athena, es poder nosotros crear una tabla basado en un origen de un archivo, que puede ser un CSV, un TXT, un JSON, y crear una tabla. Esa misma tabla yo le puedo aplicar un query. Quiere decir que yo no necesito una base de datos para poder explotar archivos que yo tengo en un Excel o un TXT. Con esto me quitaría la definición de este Redshift y en el caso de Athena yo lo puedo utilizar como un repositorio, primero de archivos, ¿de acuerdo? Y segundo como un repositorio exploratorio a nivel de mi Data Lake. Inclusive es uno de los principios para utilizar Data Lake, es acompañarse mucho con el servicio de Athena. Y bueno, aquí básicamente Tableau es el que va a consumir este servicio, bien sea en una instancia local para mantener la privacidad y que este conector la puedas consumir desde la URL de Tableau, o simplemente directamente lo puedes conectar por Redshift
o Athena, que es lo no recomendable, ¿de acuerdo? Este es un caso más sencillo, es el mismo esquema, solo que aquí simplemente vía JDBC me conecto a Glue. Esto simplemente es porque estoy creando las conexiones directamente desde Glue, saltando el DMS, pero aquí simplemente lo que estoy haciendo es explorar y sacar el ETL para transformarlo y basarlo en S3. En este caso tengo el mismo principio de S3 y lo estoy consumiendo desde Athena. Si ven acá, la diferencia que aquí yo me estoy ahorrando es el tema del Redshift. ¿Por qué? Porque yo aquí que no estoy utilizando Redshift, aquí sí, pero en este caso no. Estoy haciendo un servicio completamente sin requerimiento de una base de datos. Quiere decir, no tengo necesidad de tener una máquina para yo poder hacer un data lake, porque este servicio es a nivel de serverless, igual que Glue, igual que Latina. ¿De acuerdo? Inclusive, en este caso Tableau, no sé si Power BI ya lo tenga, pero sé que Tableau ya lo tiene, conectores para Athena y para Redshift. Y creo, si no me recuerdo, que creo que Quilix también, Informática también lo tiene. Entonces, fíjense, vamos a hacer un pequeño reencuentro. Nuestros componentes de servicio, estos son algunos, como les repetí en el inicio de la sesión, o se los mencioné, hay muchos servicios. Muchos dirán, bueno, pero a mí me sirve mejor utilizar para los data lake esto, hay otros que me permiten servir, de esta manera se me hace más fácil. Eso va a depender de diferentes factores. Primero, la necesidad que tengas del negocio, y segundo, para qué vas a expresar los datos o cuál es el fin de explorar los datos. Entonces, fíjense, existen varios servicios disponibles en AWS que permiten crear un data lake, inclusive de manera híbrida. Nosotros rompemos el paradigma de que para tener un data lake tenemos que hacerlo solo en AWS y pasar grandes cantidades de datos a AWS y incurrir en costos extraordinarios para hacerlo. Y no es así. Fíjense, yo tengo manera de 4 opciones de hacerlo. De on-premise a AWS, de Xnube a AWS, de AWS a AWS. Por lo menos en mi caso, tengo clientes donde están con un servicio, con un proveedor en una nube de una cuenta de AWS, donde conectamos otra cuenta de AWS del cliente y pasamos esos datos mediante una red. Lógicamente que lo hacemos mediante VPC Pivot, que es un servicio que permite conectar VPC de manera segura dentro del ambiente de AWS. Y en este caso lo podemos hacer viceversa. Viceversa que yo puedo tener, en este caso puedo tener la exploración de datos en AWS y puedo simplemente colocar los resultados hacia on-premise. Bien. Entonces, fíjense, vamos a hablar de estos servicios. Nosotros con Data Lakes, esto es un servicio nuevo, AWS Lake Formation. Nosotros podemos crear un lago de datos. Déjenme poner esto acá que tengo en la ventana del Zoom de este lado. Ok. Podemos crear un lago de datos seguro en cuestión de días. Este es un servicio innovador que sacó AWS y esto es lo que nos permite centralizar nuestras conexiones y nuestras estructuras de data lakes, pero no quiere decir que yo tengo que usar nada más ese servicio. ¿De acuerdo? Database Migration Service, como les mencioné, es un servicio que migra y replica bases de datos en un tiempo de inactividad mínimo. Inclusive, uno de los servicios que yo más uso, por no decirlo que a diario, porque es un servicio muy versátil que nos permite migrar para también replicar. Entonces, el DMS no lo uso tanto tampoco para la gestión de exploración de datos, sino también para disaster recovery. Es muy bueno para cuando tú tienes unas bases de datos en premisa y necesitas simplemente a la hora de disaster recovery irte a la nube y la replicación te ayuda a mantener la consistencia de tus datos. En Amazon Athena podemos consultar los datos al instante, es un servicio basado en, como les mencioné, en Hive, viene de S3, o sea, quiere decir que los datos están en S3 y es un servicio también que es interesante porque te ahorra el tema de la búsqueda, inclusive de los datos en un data warehouse, que tengas que incurrir en un data warehouse como tal, incurrir en ese gasto. Te permite crear fuentes de datos, las fuentes de datos las vamos a ver ahora, y aparte de eso te permite crear lo que se llaman particiones, y esas particiones lo que te permite es optimizar la búsqueda del dato y ahorrar costos a la hora de gestión de una búsqueda para que no tengas que buscar completamente en una tabla o completamente una gran cantidad de tablas, un archivo que tú realmente necesitas que quizás está en una tabla, en una columna. S3, que es nuestro gran almacenamiento a nivel de objetos. Y para ver acá, ok. Componentes y servicios, como continuamos, tenemos Kinesis, recopile, procese y analice transmisiones de datos y videos en tiempo real. Es una muy buena solución, inclusive Kinesis tiene, creo que si no me equivoco, creo que tiene 4 versiones o 3 versiones para cada fin de que lo vayas a usar.
es un servicio muy bueno a nivel de transmisión de datos en tiempo real. Creo que la sesión de esta semana que le vi a Shailene estaba hablando algo de eso, y es un producto que yo no lo he explotado tanto. Realmente no conozco todos los servicios de AWS y creo que es muy complicado que todos sepamos todos los servicios. He trabajado muy poco con Kinesis, pero sé eh, por algunos colegas de que hay mucha explotación que se puede hacer con Kinesis, y la razón es porque yo no utilizo tanta transmisión a nivel de datos en tiempo real. Básicamente yo trabajo mucho con bases de datos relacionales y archivos que se están procesando con tiempos a nivel programado. Quiere decir que no son en tiempo real de manera tan directa. Redshift es nuestro gran almacén de datos en la nube, nuestro Glue, que es nuestra ETL. Esto simplemente lo que nos permite es entrenar nuestro ETL, de extraer, transformar y cargar, lo que es el principio de los ETL, y ahorro de licencia, porque simplemente no tengo que comprar un servicio para hacer ETL cuando ya lo tengo a nivel de server. No tenemos que dejar a un lado lo que son las bases de datos relacionales, y en este caso está el servicio de RDS de AWS, que permite a nosotros tener un servicio a nivel de PaaS, y el plataforma as a service. Podemos tener nuestras bases de datos a nivel de SQL, MariaDB, Postgres, Oracle, y creo que SQL Server, creo que lo había comentado también. El componente de Data Lake y servicios en AWS, fíjense que nosotros acá tenemos, ¿hay más servicios de AWS para construir mi Data Lake? Sí, pero dependerá de los casos actuales de una empresa. Inclusive ahorita al terminar la presentación, les voy a mostrar, creo que son 2 servicios que están disponibles nuevos, que ahorita los estoy, o hay uno que salió no hace mucho, que estoy incursionando en él, que también nos permite a nivel del PaaS y transformación de data, disculpa, del PaaS, no tanto la transformación de la data. Si tienes una base de datos no SQL, como Cassandra, pero dependerá del caso de uso de la empresa. Si tú tienes una base de datos de NoSQL, Cassandra, Dynamo o Mongo, dependerá por lo menos si tú quieres extraer, por lo menos Database Migration Service ya permite conectarte con bases de datos Cassandra, bases de datos Dynamo y Mongo para extraer datos. Y tengo implementaciones a nivel de Big Data, en este caso Amazon MR, Cloudera, Informática. También es importante considerar, por lo menos Informática ya tiene varios conectores que nos permite ahorrar una gran cantidad de configuraciones. En el caso de Cloudera también. SAP, como les coloqué ahí también, por lo menos en mi caso que tengo tenemos varios clientes en la empresa que trabajan con SAP. Nosotros hacemos simplemente extraer de los datos de la base de datos, en este caso de Sybase o de HANA, extraemos datos con conectores, y esos conectores los alimentamos en un gran data lake para hacer la reportería, y lógicamente lo que estamos haciendo es que no estamos utilizando componentes de Minihoyer ni de Data Service, sino simplemente directamente los servicios de AWS. Esto genera un ahorro de licencia bastante. Y a nivel de software de TL y BI, Power BI, Tableau, Oracle, Informática, etcétera, inclusive Power BI, hay muchas organizaciones que son Power BI y dicen, bueno, esto es un tema que Power BI yo simplemente tengo muchas características embedidas para SQL Server o a nivel de servicios de Microsoft. En nuestro caso, realmente es muy transparente donde nos venga la fuente. Nosotros realmente con los servicios que tiene AWS es conectarlo simplemente si está disponible y poder extraer esos datos o poder manipular esos datos. Y bueno, vamos un poco a la consola. Si tienen alguna pregunta, por favor, porque en los chats no los estoy leyendo. Ok, ¿me ven la consola, por favor? Sí, Sí, la vemos, Víctor. gracias. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente les voy a explicar el escenario que he creado para este día. Vamos a mostrarla acá. Para ver, ok. Tengo, en este caso aquí, si nos ven, tengo una base de datos que tengo, esto estoy simulando que estoy en premisa. Realmente no estoy en premisa, estoy en AWS. Aquí simplemente tengo una base de datos que se llama mi top, con una tabla, una base de datos que se llama mi top, y tengo una tabla, que esta es una tabla XYZ a nivel de WordPress. Lo que hice fue crear algo de WordPress y sacar una tabla, y tengo estos algunos campos que están acá, ¿de acuerdo? Esta base de datos que está aquí, simplemente lo que hice yo es que si nos vamos a RDS,
Fíjense que en RDS, nosotros acá vamos a ver que esta base de datos es una MySQL Community, que es donde estamos conectados acá. Y esto simplemente estoy simulando de que estuviesen on-premise. Yo puedo conectarme a una dirección IP privada, o yo simplemente puedo conectarme aparte un canal VPN, por Direct Connect, o puedo conectarme directamente con una IP pública, que no es recomendable. En este caso, lo que hice simplemente fue que me conecté a este origen, que es esta URL, este endpoint, y simplemente lo que tengo es conectados esos datos acá. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos vamos a DMS, yo estoy utilizando un esquema que va a replicar nuestros datos, o sea, estos datos que están aquí en esta tabla, los va a replicar, en este caso, a Redshift. Entonces, ¿qué hice? Estoy usando el servicio de DMS. Para nosotros utilizar el servicio de DMS, nosotros básicamente primero tenemos que crear una instancia que lógicamente dice free porque esto está en la capa gratuita. AWS nos permite con DMS tener una capa gratuita durante 6 meses si yo voy a migrar datos de un origen a un destino. Y esto es extraordinario porque no tengo que incurrir en un costo porque el interés de AWS es que tú puedas llevar los datos con ellos y que puedas instalar y puedas configurar el ambiente tuyo que vayas a tener arriba. Esto se crea una instancia, básicamente es una instancia simple, una instancia con una dirección IP privada, una dirección IP pública, el número de versión, y esto es lo que nosotros llamamos a nivel de base de datos un replicador. Esto es una replicación, y la replicación es lo que nos va a permitir a nosotros tener el punto de quiebra en el medio de nuestra gestión. ¿Por qué? Porque si nosotros vimos los diagramas nos permiten ver de que en el medio, en este caso nosotros si nos vemos, vamos a tener una base de datos MySQL y vamos a tener una base de datos de destino Redshift. Eso va a permitir que el que trate con los datos va a ser este replicador. Quiere decir que va a obtener los datos del origen, los va a revisar, va a hacer el assessment y después de esa conformidad va a ser la inserción o el update hacia el destino. Entonces mi primer paso es crear una instancia de replicación y nuestro segundo paso es simplemente crear los puntos de conexión. Yo aquí creo un punto de conexión, que en este caso es mi origen, que es MySQL, y en este punto de destino, que es Redshift, que va a ser mi target, que es mi objetivo, ¿de acuerdo? Y luego el detalle de las conexiones, fíjense que es algo muy simple, es donde le estoy diciendo cómo va a conectar el username. Si yo quisiera crear un endpoint nuevo, fíjense que yo le digo el origen, fíjense que si nosotros vamos acá al origen, yo le puedo decir que el origen, fíjense que el origen está desde Aurora, que es una base de datos en AWS, también es un motor de base de datos de AWS 100% compatible con PostgreSQL y MySQL. Fíjense que yo puedo traer de S3, de B2, inclusive puedo traer de Azure DB, puedo traer de MongoDB, de Postgres, inclusive de Sybase y Oracle. Y nuestro objetivo es también, ejemplo, si yo quiero estar de Aurora, nosotros podemos generar, o por lo menos si yo quiero crear mi destino, fíjense que mi destino, fíjense que yo puedo hacer mi destino que sea Aurora Serverless, Kinesis, DynamoDB, Redshift, MariaDB, o sea, yo tengo diferentes tipos de destinos. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros no estamos limitados solo a una o a dos tipos de fuentes de datos. Bien, ahora, fuentes de datos no, tipos de bases de datos, tipos de ingeniería de bases de datos. Ahora bien, yo al tener esto, tener la instancia de replicación y tener el endpoint, yo simplemente aparte de eso voy a crear las tags. Las tags simplemente son tareas. Yo cuando creo en las replicaciones en AWS, en DBS, yo tengo que crear una tarea. Esa tarea tiene varios componentes. En este caso, el componente principal es los puntos de conexión de origen y destino, y es basado en ese punto y destino, qué es lo que voy a hacer. Si nosotros vamos a crear una nueva tarea, nosotros le colocamos un identificador, el tipo que va a ser nuestro replicador, que en este caso es mi top, y yo le voy a indicar cuáles son mis orígenes y cuáles son mis destinos. Fíjense que aquí no me parece el de Redshift porque ya está definido como el origen, y el destino está definido como Redshift nada más. ¿Qué estrategia tengo? O migro la data existente, o migro la data existente y hago replicación de los cambios que se están realizando continuamente, o simplemente hago una replicación de la gestión a nivel de cambios de la data que tengo. ¿De acuerdo? Yo puedo trabajar a nivel de ciertas características, a nivel de setting, y también tengo lo que es la parte del mapeo. Estas tablas mapping es lo que yo voy a definir qué es lo que yo quiero pasar, o quiero migrar, o quiero replicar. Yo puedo agarrar aquí y crear una regla
y le puedo decir que puede estar basado en un esquema, donde el esquema sí es, se me olvidó este número, se me olvidó este porcentaje. Si yo quisiera colocar esto que le estoy diciendo todo, o yo le puedo setear simplemente cuál es el esquema, cuál es en este caso la base de datos, cuál es la tabla, y puedo hacer include o exclude. Inclusive yo puedo añadir filtros a nivel de la misma columna. Lo bueno de esto es que también te permite hacer transformaciones. Y las transformaciones son extraordinarias, por lo menos en mi caso las uso mucho porque yo quisiera que una tabla de origen, cuando vaya a otra tabla de destino, a esa misma tabla de destino, quiero cambiarle el formato de la tabla en el nombre, que por lo menos no me coloque las iniciales. Por lo menos me pasa mucho con las de SAP, que tienen un nombre SPDB. Yo simplemente lo que hago es formatear y renombrar esa tabla. Esa tabla, cuando sale del origen, pasa por el replicador aplica la transformación de la misma y lo que hace es llevarlo al final con ese campo, con ese cambio. Lo bueno también de eso que permite es que yo puedo incorporar acciones, que inclusive yo puedo reemplazar sufijos, puedo agregar espacios, puedo agregar valores y puedo inclusive añadir. Yo puedo tener una cadena de una tabla y le puedo agregar algo a la tabla. En las partes de las opciones adicional, esto es vital, que es por lo menos la cantidad de historias que yo voy a tener a nivel del tiempo, inclusive la replicación que yo vaya a tener. Eh, Muchos de nosotros decimos, bueno, pero Víctor, que es una de las preguntas que sale mucho, si yo tengo, ejemplo, 100.000 tablas, ¿yo puedo hacerlo con instancia micro? Y la respuesta es no. La respuesta es no, porque es obvio de que simplemente yo tengo una instancia muy pequeña por una gran cantidad de tablas que voy a procesar. Inclusive, ha pasado mucho de que muchas empresas dicen, o muchas organizaciones dicen, arquitectos, no, pero yo voy replicando de 5 en 5, sí, pero el tema está en que vas a replicar 1.000 tablas. Y cuando termine la replicación de 1.000 tablas, tienes que ir al origen a volver a verificar los cambios, si es que vas a replicar continuamente. Entonces, fíjense que esta parte aquí es la parte de tuning que yo voy a tener. Yo puedo inclusive hacerle commit, cuánto va a durar los commits. Y esto es algo también importante saber del commit, porque cuando yo tengo el replicador, la parte del transacción log, o este log transaccional, donde yo voy a hacer los commits, los tiene el replicador. Por lo tanto, el origen tiene que tener activado los logs para MySQL, y para el caso de Sybase tienen que estar activados las tablas para replicación. En SQL Server tenemos que tener activada una suscripción de replicación, y por cada tabla identificar esa suscripción tenemos que crearle un cache log para eso. Este es el máximo de tablas que van a estar cargadas, ¿de acuerdo? En paralelo, quiere decir las que van a cargar en paralelo. Y bueno, los tags, que esto básicamente es lo de las etiquetas. Si nosotros nos vamos al caso de esta que tenemos, fíjense que yo tengo aquí carga completa y replicación continua. Si yo veo aquí, yo simplemente cargo una tabla y tengo el progreso 100%. Si yo voy aquí a la edición, vamos a editar esta, bueno, no la puedo editar ahorita porque la tengo corriendo. Fíjense que aquí yo tengo el origen, es mi top, el target es Redshift, y fíjense que yo tengo acá el JSON, inclusive yo puedo utilizar el JSON y lo puedo volver a ejecutar. Yo puedo copiarlo y volverlo a hacer más fácil, que es lo que básicamente yo hago. Nosotros vemos nuestras estadísticas de la tabla y miren lo interesante de estas estadísticas. Yo hice la carga de la tabla, de la parte completa, pero yo apliqué 389 delete, y la razón es porque cuando yo creé esta base de datos con esta tabla tenía muchos campos. Entonces yo lo que quería era que ustedes visualizaran estos pocos campos. ¿De acuerdo? Entonces, al aplicar eso, yo lo que hice fue que me registró 389 delete. Y este update es porque simplemente yo aplico un cambio. Si nosotros vemos ahorita, fíjense que yo voy aquí a aplicar un cambio. Le voy a decir prueba de mi top, y le voy a decir prueba de mi top RDO. Yo este cambio lo estoy haciendo. Y fíjense que yo acá lo tengo. Si yo voy ahora al Redshift, fíjense que vamos aquí al Redshift, para ver. Vamos aquí a esta tabla. No, pero esta tabla no es. Para ver, vamos acá. Ok, vamos a ver aquí un momento. Porque esta es la de, él crea una base de datos intermedia, que es la base de datos que nos permite tener la tabla de control. Verificamos acá. Ah, bueno, esta es la de los cambios que está haciendo, ¿de acuerdo? Ok, vamos a verificar acá. Déjenme verificar aquí si es que lo coloco en dev.
Ok, vamos a hacer una verificación. Y lo más seguro es que la haya borrado. Ya le vamos a explicar inclusive cómo recrearla. Ok, ok, vamos a hacer algo. Vamos a minimizar esto. Fíjense, hice prueba de mi top RDO. Si nosotros vamos aquí, fíjense que ya él me hizo la actualización. ¿De acuerdo? Ahora bien, como yo creo que cometí el error de que la borré o estaba haciendo pruebas, vamos a hacer algo. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos al stop. Al yo detener la replicación, esto lo que hace es soltar lo que es la continuidad de la replicación, pero no libera las colas de transacción. ¿De acuerdo? Le digo stop y él simplemente va a empezar a hacer lo que es la parte del stop. ¿De acuerdo? Va a demorar un poco. Y bueno, vamos a continuar ahora. Mientras tanto tenemos esto. Vamos a pasar a la information. ¿Cuántos minutos nos quedan, Jorge, por favor? Bueno, acabamos en 4 minutos, pero creo que podemos extendernos unos 10 minutos, 15 más, no hay problema. Excelente, suficiente, 10 minutos. Fíjense, esto se lo creé bastante rápido porque Data Lake Formation, como les dije, eh, tiene varias configuraciones que podemos aprovechar. ¿De acuerdo? Una de ellas es que, fíjense, yo creo una tabla, una base de datos, disculpe, yo creo una base de datos que se llama dbMeTop. Y esta base de datos simplemente es un path que yo voy a tener de S3. Y yo tengo que realizar esto porque yo voy a generar mi tabla. En esta tabla, si yo veo, fíjense, yo tengo una tabla que se llama con el nombre de transacciones, que viene de mi base de datos de mi top. Esta es una base de datos que está presente en la information. Yo simplemente en S3, mi top prueba, la clasificación es un archivo CSV. Si yo voy aquí a S3, nosotros vamos a ver que en mi top prueba tiene un archivo de transacciones CSV que es del 2 de mayo que pesa 163 megas. Este archivo CSV es el que yo tengo acá. Ahora, ya yo creé esto, yo puedo crear un crawling, que es lo que dice el descubrimiento a nivel de glue, o simplemente yo puedo revisar. Yo puedo decirle, bueno, quiero ver la data. Si yo veo la data, él me dice que, lógicamente, para hacer la data y aplicar queries, tengo que ir para Athena. Yo le digo que sí, que no hay ningún problema. Y cuando yo voy aquí en Athena, fíjense que esto es no query location output. Bueno, esto no hay tanto problema para esto. Fíjense que acá yo estoy viendo de que fíjense que cuando yo tengo el data catálogo, fíjense que la base de datos la tengo, que es de BMTop, la creé en el information y tengo mi tabla. En este caso, si yo veo, tengo esto que yo le puse, los nones, es simplemente porque le puse valores X en los nombres de la tabla. Si yo hago bueno, aquí tengo para hacer un query. Output location, workgroup, ok, vamos a hacer el settings. Esto es porque me está pidiendo que a dónde voy a colocar el almacén de destino de los outputs que yo voy a hacer en Athena. Esto simplemente es lo que tengo que colocar, es el repositorio que vamos a usar y yo voy a usar este repositorio que está acá, que se llama output S3. Esto simplemente es para colocarle a dónde va ese destino, ¿de acuerdo? Yo le digo aquí los valores, dónde va el destino de la ejecución de los queries. Digo save y simplemente vamos a ejecutarlo. Fíjense que yo aquí estoy haciendo un query, un select asterisco from, de transacciones, limitándolo por 10. Y fíjense que yo estoy sin abrir el archivo, sin ejecutar la apertura del archivo, el CSV. Yo tengo aquí, fíjense que yo tengo acá mostrado este archivo con todos los valores que tengo. Fíjense que yo lo único que dije fue que fuera por punto y coma. Si yo voy a la apertura del archivo, un segundo, fíjense que yo aquí veo completamente, estos son los nombres de los campos que yo le coloqué, y yo puedo tener ahora, yo puedo aquí minimizar, vamos a hacer por 100, fíjense lo rápido que puede ser. Yo estoy haciéndole aquí un query y un CSV. Fíjense que aquí es extraordinario porque yo puedo hacer, y fíjense que yo acá estoy perfectamente. Y este query que está acá, inclusive yo puedo exportar los resultados del query. Entonces, fíjense, aquí podemos ver que no necesariamente tengo que tener una base de datos creada para subir un CSV para yo explorar ese archivo. Y esto simplemente estoy utilizando dos componentes, tanto el S3 como el Athena para hacer la exploración de los archivos. Si yo veo esa tabla, fíjense que yo la tengo acá en Excel. Y fíjense que él, lógicamente ahorita porque está formateada, pero esto es básicamente en punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que le quería mostrar. Fíjense que yo aquí puedo inclusive
crear vistas, y las vistas nos van a permitir lo que nosotros generamos a nivel de base de datos, una vista más rápida. Vamos a revisar lo de Data Migration. Fíjense que tengo stop, y yo simplemente, vamos a verificar acá. Vamos a seleccionar aquí, que esto es un problema del API. Ok. Si yo le digo resumen, lo que va a hacer es quedar en el punto donde quedó la replicación o el punto del log que quedó registrado dentro del replicador. Si yo le digo restar, él va a ejecutar un full load y va a hacer lo que es la ejecución, si yo la tengo configurada como un drop table o no. Yo le hago acá, él simplemente va a hacer una gestión desde cero. ¿De y va a ser poco lo que va a trabajar. Entonces, fíjense, mientras tanto está haciendo eso, déjenme mover esto por aquí para irle hablando porque me quedan pocos minutos. Mientras tanto estamos revisando esto. Y vamos a levantar aquí esta sesión. ¿Ok? Vamos a ver cuánto tardaría, porque yo creo que es bastante rápido. Él tarda porque tiene que hacer una conformidad de archivos y de datos. Ok, ya empezó a trabajar. Si yo le doy aquí, vamos a ver las estadísticas. Fíjense que ya las cargó. Ya él completó la tabla y ahora lo que va a estar replicando es lo que va a crear es la replicación. Vamos a hacer aquí una actualización. Permítanme para identificarla. De acuerdo. Para ver, vamos a ver acá. Ok, vamos a ver aquí. Ok, ya está terminando, ya está haciendo la replicación. Ok, permítanme que voy a verificar. Vamos a ver acá. Quiero validar. De acuerdo, vamos a ver aquí. Ok, fíjense que aquí vemos. Aquí está la... ¿Dónde está Víctor? Aquí está. Ok. Fíjense que yo puedo ver aquí la tabla. Vamos a ver los datos. Fíjense que es algo bastante interesante porque él aquí, fíjense que aquí yo tengo prueba de mi top. Víctor, ¿qué sucede? Y es una de las preguntas que nos dicen. Si yo ejecuto algo acá, ¿me va a replicar al origen? No. Básicamente porque por más que yo quiera hacer algo acá, él no me va a replicar porque ya está seteado en el origen y el destino. Por lo tanto, el destino siempre es lectura. Y el origen, lógicamente, sí es escritura. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo acá. Si yo modifico esto aquí, si yo le pongo acá 2020, o por lo menos coloco 2020, fíjense que yo hago el cambio acá, yo veo en las tablas estadísticas, hago un refresh, para ver, ahí tarda un poco, vamos a ver las estadísticas, ya hizo el update, yo voy a verificar acá, esto es F5, y fíjense que es bastante rápido y aparece 2020, o sea, 2020, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos crear. Fíjense que yo estoy haciendo un origen de MySQL y estoy pasándolo a Redshift. Yo puedo hacer esto también con SQL Server, puedo hacerlo con Oracle y puedo hacerlo con diferentes tipos como lo vi. Esto es parte de mi componente que yo voy a hacer mi orquestación a nivel de mi data lake. Ahora, yo teniendo esto y teniendo, ejemplo, Athena y teniendo otros componentes de datos, yo puedo ir armando mi data lake para consumirlo desde el BI o desde la reportería o desde la analítica que yo voy a tener. Vamos a revisar algo acá, que es la presentación. Aquí. Para ver. Ok. Entonces, los mitos. Vamos con los mitos para... Esto ya estamos terminando. Para tener un largo de datos necesito invertir mucho dinero porque también necesito hacer Big Data. Y realmente esto es uno de los mitos que más se usa o más se indican de que realmente yo tengo que tener grandes cantidades de dinero para hacer mi lago de datos, y ven que en el caso de lo que les acabo de mostrar ahorita, si yo quisiera utilizar un Redshift, un Redshift cluster, puede costarme $180 mensuales si no lo reservo. Pero yo diría que no es necesario utilizar un Redshift si yo puedo trabajar con una estructura basada en Athena, como se los mostré en el diagrama.
Y también es falso de que yo tenga que utilizar Big Data para grandes cantidades de datos. No, yo estoy ubicado en Panamá. Panamá es una población pequeña y las empresas también manejan volúmenes pequeños y nosotros no tenemos ningún cliente que trabaje con Big Data de terabytes para trabajar con lago de datos. Tenemos clientes que inclusive lo máximo que han podido trabajar han sido con 15 teras a nivel de exploración de datos y eso no es siquiera considerado un Big Data. El segundo es que si tengo un esquema conocido de BI o Data Warehouse, no puedo migrarlo. Ya vimos que no es necesario. O sea, ya vimos que sí puede hacerse y que no es el tema de que no podemos migrarlo, lo podemos trabajar. Simplemente tenemos que conocer las herramientas correctas, documentarnos. Como siempre les digo a todos, la documentación de AWS es extraordinariamente nutritiva y tiene mucha información continuamente. Creo que antes de yo escribir un caso de soporte de AWS o preguntarle a alguno de los ingenieros, siempre termino con las preguntas y respuestas de AWS de su página o algún foro de la comunidad. Tengo que ser un gurú en el manejo de base de datos, un DBA para crear un data lake. Yo no soy DBA, empezando por ahí. Tampoco me considero un arquitecto de datos. Me considero un consultor de sistemas y en algunas oportunidades arquitecto de soluciones. Pero el arquitecto de soluciones realmente tiene varias aristas. Yo me considero un consultor y yo no soy DBA. Conozco lo que es la parte de una estructura, sí. Entonces no necesito ni ser un DBA ni un gurú para el manejo de los datos. Lo que sí tengo que tener la noción es cómo voy a hacer la trata de los datos. Y algo que no nos dio chance de hablar, y lógicamente no lo agregué, es que también tenemos que tener bastante cuidado con las regulaciones, sobre todo las regulaciones que se trabajen por los países, y ya lo vamos a ver ahorita, para el tema de la trata de los datos. Por lo menos aquí en Panamá hay una ley de protección de datos que entra en vigencia el año que viene, y no estoy seguro si en Dominicana ya hay una ley, igual ahorita Charlie y Jorge me la rectifican, si hay una ley de trata de datos que también tenemos que considerar a la hora de nosotros manejar datos de personas y datos de seguro social y cuestiones financieras. Si tengo mi infraestructura híbrida, estaré más expuesto a que mis datos se filtren. No, porque si yo tengo mis protocolos de seguridad, tengo un VPN, tengo una conexión directa, tengo unos protocolos que me permiten a mí mantener los datos de manera cifrada, de manera continuamente protegida, manejo de credenciales y contraseñas, yo no debo estar expuesto a los datos. Si quisiera hacer reportes, solo puedo usar Amazon QuickSight. Amazon QuickSight es un producto de AWS que nos permite generar reporterías y a nivel de reportes de BI. Y yo tengo Power BI, Tableau y Quellity. Esto realmente tú puedes utilizar cualquiera. Básicamente, lo que tú te sientas o lo que tú hayas adquirido, o lo que tú hayas inclusive en el área de SAP donde trabajo, nosotros usamos reportería ya que existe de BI de SAP, por lo menos SAP lo mira, es un producto de BI de SAP y nosotros lo conectamos a las fuentes de AWS sin ningún problema. O sea, hay conectores para también. Entonces, si el cliente adquirió ese producto, él simplemente puede conectarse a esa fuente de datos. Consejos, y estos son la parte ya final. No cree en la rueda. Enfóquese en saber para qué requiere crear un data lake y cuál es el valor del mismo. Y esto me pasa mucho. Muchas empresas nos llaman, o muchas organizaciones, o muchas, en este caso de personas, nos dicen, no, Víctor, es ir a crear un data lake para explorar los datos, para explotar. Sí, pero realmente, ¿cuál es el uso o cuál es el fin que tú le vas a tener? ¿Vas a agregar valor a los datos? ¿Vas a explorar los datos? ¿Porque quieres mover los datos? ¿Cuál es el fin de ello? Entonces, esto se lo menciono porque lo he visto, que muchas empresas que se gastan miles y millones de dólares en construir un data lake o en un ambiente de Big Data y realmente ni siquiera saben para qué lo van a hacer, como pasa mucho con el tema de la transformación digital. Todo el mundo quiere estar transformado digitalmente, pero no sabe para qué. Entonces, lo segundo es empiece por algo sencillo pero funcional. Lo que yo les acabo de mostrar lo hice esta tarde. Tardé 20 o media hora sin haciéndolo. No soy un gurú y eso simplemente lo puedes hacer con documentación y con muchos laboratorios que hay y lo puedes practicar. Entonces, empieza por algo simple, algo que yo quiero sacar un CSV, verlo con Athena. Quiero hacer algo con una base de datos de origen a una base de datos de destino y ver cómo se comporta. Bueno, existe una ley de protección de datos, esto lo hablamos, valide y justifique la manipulación de los mismos para evitar multas. Y también se los doy como un consejo bastante porque en el área de nosotros trabajamos con diferentes países y esto lo vemos mucho del tema de los datos porque los datos son sensibles y esa sensibilidad genera en los gobiernos muchas multas que nosotros no consideramos sino al final
cuando ya tenemos explotado el dato y el origen no lo tenemos validado. O sea, el origen no lo tenemos validado, definido en un documento. Realizo un estimado de presupuesto y así evite gastos no contemplados. Lo bueno, por lo menos, ejemplo, el Redshift. El Redshift antes no se podía detener el clúster, ahora sí se puede detener. Por lo menos si yo utilizo Athena y yo quiero explorar datos en S3 y pesa 1 tera el archivo, si yo utilizo Parquet como un formato que tengo el 65%, le estoy ahorrando el 65% de la búsqueda de esos archivos a nivel de S3. Entonces hay que pensar bien también en los costos. Y bueno, capacítese, existen laboratorios y cursos disponibles, siempre se los doy. Esta página que está aquí la pueden abrir, esta página Atlas es una página para Compliance Center, ahorita se la vamos a colocar, que es lo que nos permite saber en qué país, fíjense que vamos a ejecutarla, esto vamos a hacerlo acá, esto lo vamos a colocar aquí, ajá, disculpe, vamos a colocar esto acá, fíjense que si yo lo coloco acá, esto simplemente es una página donde nos permite a nosotros ver. Fíjense, yo puedo colocar aquí Republic, fíjense que no tengo aquí, fíjense que todavía no tengo Dominicana, vamos a buscar acá, pero fíjense que yo puedo buscar, vamos a buscar Panamá. Fíjense que aquí me dice que puedo descargar el PDF de lo que son las regulaciones y los recursos disponibles que tengo y por qué los gobiernos, las regulaciones si ya han sido autorizadas para yo trabajar con el compliance. Fíjate, el uso de cloud está permitido, ¿de acuerdo? Para ver, déjenme ver aquí, y qué tenemos por acá. Y bueno, gracias totales. Para mí ha sido de verdad un honor el día de hoy. Creo que antes de nada quería mostrarle un servicio que es el último, que es el Plus. Déjenme mostrárselos acá. Hay un servicio que se llama AppFlow, un servicio nuevo que tiene AWS, y AppFlow lo que permite simplemente es ahorrarnos a los programadores y a los consultores y a los arquitectos de soluciones crear los data flow a nivel de escala con nuestro código. Yo permito poder conectarme a diferentes fuentes. Ya les voy a mostrar, fíjense, yo puedo conectarme desde origen de Salesforce, Slack y muchos más archivos, aplicando como este archivo, no como fuente de AppFlow. Yo puedo hacer todas estas características a nivel de fórmula y yo simplemente puedo hacer una conversión. Víctor, ¿esto es un ETL? No, no es un ETL porque no tiene los componentes para hacer un ETL, pero sí permite manejar diferentes fuentes de data hacia un destino. ¿Pudiera ser como un DMS, Víctor? Sí, puede ser un DMS porque inclusive puede ejecutar bajo demanda, puede ejecutar programado y tiene identificación de origen y destino. Yo si quiero por lo menos obtener los chats de los clientes o de mi empresa internamente o externo, yo simplemente puedo conectarme a Slack, sacar los chats y pasarlos a un S3 y un S3 hacerle analítica o hacerle un BI para buscar por palabras, ¿de acuerdo? Igual que en Salesforce, si tú tienes Salesforce a nivel de ventas y quieres exportarlas a un data warehouse de Redshift y hacerle reportería. Bien, este es un servicio que salió, creo que no tiene ni un mes que salió, ¿de acuerdo? Y bueno, realmente darle mucho las gracias al equipo de AWS User Group Dominicanas por la sesión, disculparme los minutos si me demoré y espero que le haya servido de ayuda en el sentido, no tanto de ayuda por ayuda, sino de un conocimiento nuevo y un conocimiento bastante nutritivo, donde vimos algo rápidamente en 1 hora, cómo podemos conectar ciertas fuentes, ver cómo es la parte de la replicación y también tuvimos la oportunidad de ver algunos consejos, mitos en lo que es nuestros data lakes AWS y lo mejor que pudimos ver de que no tengo que ser ni un gurú ni que tengo que tener una gran cantidad de dinero para empezar a trabajar con él. Bueno, de verdad muchas gracias y voy a poner stop aquí en la pantalla. Víctor, muchas gracias a ti de parte de toda la comunidad, todos los presentes. Te mandamos un fuerte aplauso virtual. Si estuviéramos en auditorio, estuviéramos de pie. Agradecemos que hayas sacado este tiempo en tu agenda apretada para darnos este webinario de Data Lakes. Aquí hay inmediatamente unas preguntas. Nos pregunta Ángel Mejía en el chat, ¿dónde pueden conseguir los laboratorios para practicar de Data Lakes en AWS? Sí, hay una página que hay unos laboratorios donde podemos tener varios servicios que son el componente para trabajar a nivel de los data lakes. En este caso hay laboratorios a nivel de S3, a nivel de DMS, a nivel de Redshift,
estoy colocando la página. Esa página es una página donde se generan los laboratorios oficiales de AWS. Yo le voy a estar enviando unos créditos de Quick Labs, que es el servicio, se los acabo de colocar en el chat, a Jorge para que lo puedan compartir con las personas que asistieron. Hay muchos laboratorios gratuitos. Esos laboratorios, déjenme compartir la pantalla rápidamente para mostrárselo. Esto acá, vamos a poner aquí. Esto, ok. Fíjense que aquí hay laboratorios de Google porque esto es una empresa, una startup que tenía para laboratorios a nivel de Google Cloud y a nivel de AWS, por lo tanto van a ver que va a haber varios laboratorios. Fíjense que si yo voy, vamos a colocar S3. Fíjense que yo puedo colocar introducción a Simple Storage Service, que es en este caso S3. Y fíjense que ese laboratorio es free. Es un laboratorio bastante interesante. Si yo quiero buscar, ejemplo, un laboratorio a nivel de Redshift, fíjense que usando Tableau Desktop con Redshift, operaciones avanzadas con Redshift y trabajando con Redshift, fíjense que esto utiliza 10 créditos, que es $1 por crédito, pero también tienen la oportunidad de que ahí ahorita, en la página de QuickLab, hay una opción en la que puedes tener, creo que son 30 días ahorita, por el tema de COVID, la oportunidad de tener algunos laboratorios sin costo. Fíjense que yo puedo utilizar, usando Tableau Desktop, 8 créditos. Pero yo le diría que más que laboratorios que te puedan tener en esta página, les sugiero de que por lo menos revisen en GitLab de AWS, donde hay unos labs. Yo también tengo algunos enlaces que le voy a hacer compartir a Jorge para que los envíe a la comunidad de algunas URLs de labs que han hecho personas individuales, donde ustedes lo pueden hacer y lo pueden utilizar con su cuenta de AWS. ¿Alguna otra pregunta? Sí, excelente. Mira, nos preguntaron también en el chat de aquí de Zoom, ¿dónde pueden encontrar información para generar el gobierno de datos? Bueno, esa información es importante. Mira, para generar lo que es la parte de gobierno de datos, tienes que trabajar intensamente con la información que está disponible. No sé si hablas con la parte de gobierno de datos, si me puedes detallar un poco más, porque no puedes encontrar información. Dices a nivel de gobernabilidad de datos. Vamos a ver si ahora me responde. Sí, gobernanza. Sí, yo te voy a enviar información para el perfil. Ok, sí, ya entendí. Yo te voy a enviar información, se lo envío a Jorge, donde puedes conseguir. Hay mucha información por internet donde ya se puede hacer, inclusive ya hay esquemas para realizarlo. Esa parte de la gobernanza va a depender lógicamente para el fin de lo que vayas a utilizar en la organización. Pero sí, yo te la voy a enviar, tengo algunas informaciones ahí que te voy a enviar de los que ya nosotros hemos hecho y que básicamente no es, o sea, no es privado, es público. Víctor, ya una de las últimas preguntas, me pregunta un compañero que me confiesa que entró un poco tarde, quizás se lo perdió. ¿Cómo se maneja la duplicación en los data lakes? Me pregunta, y al momento de elegir armar tu data lakes, ¿qué data eliges subir y qué data no? Bueno, lo que es basado en qué data subir y qué data no, eso es importante. Realmente la que necesito. Es una respuesta muy sencilla. Yo tengo data lake donde nada más necesito una tabla y básicamente la base de datos pesa 50, 60 gigas y me traigo una tabla que puede pesar 1 o 2 gigas. O sea, realmente para lo que necesito. Realmente los data lakes hay que ver también el tema de cómo vas a trabajar con los datos. Recuerden que nosotros a nivel de los data warehouse estamos muy acostumbrados a pasar todo. Quiere decir, vamos a pasar una tabla completa para hacer la analítica, pero muchas de ellas no las necesito. Me ha pasado mucho con SAP. El RP de SAP tiene, creo que al menos 170.000 tablas. Es algo extraordinariamente exagerado. Y es porque todos los módulos están disponibles para poderlos activar. Yo no necesito gran cantidad de tablas si yo voy a explotar ciertas tablas para ciertos datos. Yo te aseguraría eso porque eso también te va a impactar en la parte económica, porque no es lo mismo migrar 100 gigas a migrar 1 giga. Y cuando nosotros trabajamos a nivel de los data lakes, tenemos que también ver esos ahorros. Y yo también les recomendaría utilizar formatos que nos permitan comprimir los datos o comprimir los datos en el formato que yo pueda visualizar los datos.
de manera que yo también tenga ahorros considerables para construir mi data lake. Y la otra pregunta era, Jorge. El manejo de la de duplicación. Sí, bueno, eso va a depender de lo como lo vayas a tener configurado, porque la duplicación, por lo menos en el caso del DMS, que es el caso de la replicación de las instancias con DMS, ya hay un assessment que hace el replicador. O sea, inclusive en la parte del Database Migration Service, hay una parte que es un Schema Tool, que es un software, no se los mostré, déjenme mostrárselo un poco. El Schema Tool es un servicio que ustedes pueden descargar en su máquina, y el Conversion Tool lo que hace es convertir los esquemas y convertir los formatos para hacer transformaciones de los mismos. Y eso simplemente lo que genera es evitar estas cosas de duplicación. Fíjense, el Schema Tool, lo que simplemente nosotros podemos descargarlo y fíjense que está compatible para esto. El Schema Tool lo que nos va a permitir a nosotros generar es un assessment, ¿de acuerdo? A nivel de mis datos. En el replicador, cuando yo voy a trabajar con data, con de duplicación de data, no va a ocurrir, porque básicamente el patrón de la tabla o de las tablas lo va a tener el replicador, ¿de acuerdo? Por eso que muchas de las empresas dicen, bueno, pero es que yo sí tengo SQL Server, yo tengo que migrar, tengo que tener un replicador en un lado y un replicador en el otro para poder hacer replicación. ¿Cómo lo haces con DMS? Con DMS lo que hace es crear una suscripción y el DMS se va a encargar de hacer el assessment. Ahora, para evitar la duplicación a nivel del S3, por lo menos en S3 en el caso de los CSV, nosotros manejamos Show Version, que Show Version es una característica que tiene S3 que permite manejar el mismo archivo con actualizaciones a nivel de los archivos básicamente, y esos archivos si tienen carga incremental, yo lo voy a tener en la última versión con esa carga incremental y mi data lakes va a obtener ese último dato. Listo, Víctor. Bueno, respetando tu tiempo, vamos a hacer la última pregunta. Compañeros, aquí la tira Samuel en el chat de Zoom y él pregunta si una empresa puede trabajar tanto con un data lake como con un data warehouse en conjunto. Sí, claro. Inclusive el data lake, parte del componente que vimos ahorita en la sesión, teníamos un data warehouse que era el Redshift. Y sí lo puedes hacer en las organizaciones donde yo trabajo como consultor. Nosotros lo que hacemos es que trabajamos a hacerlo híbrido. Tenemos organizaciones donde tienen, ejemplo, un IQ, que es SAP IQ, es un data warehouse de SAP cuando compró Sybase, y nosotros tenemos simplemente acceso desde el IQ para tenerlos hacia S3, tenemos de Sybase y todos los centralizamos en un Redshift y estamos trabajando mixto, o sea, tenemos Data Warehouse y tenemos un Data Lake. Entonces la respuesta es sí, lo podemos trabajar en conjunto. Bueno, pues Víctor, nuevamente un fuerte y caluroso abrazo de República Dominicana y toda la comunidad. Te damos un fuerte aplauso virtual todos de pie. Esta charla estuvo sin desperdicio a nivel de un reinvent. Esperamos más adelante tener otra. Les recordamos a los amigos que nos sigan en nuestra comunidad de Meetup. Nos pueden buscar como AWS User Dominicana y nuestro grupo de Telegram. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias a todos.